Buenos días. Hoy les presento la clase número 1 de Ecología y Medio Ambiente, bloque 3, Impacto Ambiental y Desarrollo Sustentable. Soy la bióloga María del Carmen Solano López, jefe de materia de Biología, COBAEP. Bueno, el propósito del bloque es establecer proyectos de desarrollo sustentable con base al tipo de impacto y con fundamento en la legislación ambiental vigente, favoreciendo acciones congruentes y conscientes para el logro de soluciones a problemáticas presentes en su comunidad. Los temas que veremos en esta sesión son recursos naturales, impacto ambiental, legislación ambiental, áreas naturales protegidas, energías alternativas y evaluación de los proyectos de desarrollo sustentable. Los aprendizajes esperados son examinar los recursos naturales que existen en su localidad, prediciendo los principales efectos de impacto ambiental, demostrando una conciencia social ante las situaciones de su entorno. Propone prácticas adecuadas en el manejo de áreas naturales protegidas, valorando la importancia de los recursos para generar ambientes incluyentes en su localidad. Formula la eficiencia de acciones sustentables enfocadas a solucionar problemáticas ambientales, aportando ideas y demostrando la importancia de los recursos naturales en su localidad. Bueno, vamos a iniciar con el tema de recursos naturales. Antes quisiera hacerles un comentario. Toda la parte teórica de ecología y medio ambiente la desarrollé yo, hice la revisión bibliográfica y en cuanto a las actividades que ustedes van a realizar, esas actividades le vamos a dar el crédito a la bióloga María de los Ángeles Mateo Sánchez, que ella me las proporcionó y por lo tanto es un trabajo colaborativo de nosotras hacia ustedes. Bien, iniciamos. Recursos naturales. Los recursos naturales son todos los factores abióticos o bióticos de la naturaleza. Cuando les decimos que son factores abióticos o bióticos, ustedes ya vieron estos temas en el bloque 1. Bueno, son los factores abióticos o bióticos y que el hombre puede utilizar con el fin de satisfacer sus necesidades. Atendiendo al criterio de sus posibilidades de recuperación y regeneración, los vamos a clasificar en 3 grupos: renovables, no renovables o inagotables. Los renovables, pues su mismo nombre los dice, son los que con cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los animales. A su vez, las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos renovables que son el agua y el suelo. Los no renovables pues son aquellos que existen en cantidades determinadas y cuando son sobreexplotados pues se terminan, se acaban. Dentro de los principales recursos naturales no renovables tenemos a minerales, metales, petróleo, gas natural y depósitos de aguas subterráneas. Eso no se van a renovar. Bueno, vamos a pasar a los recursos naturales inagotables. Pues son permanentes, no se van a agotar, sin importar la cantidad de actividades que el hombre haga, pues siempre vamos a contar con ellos. Por ejemplo, la luz solar, la energía del mar y del viento. Bueno, continuando con la temática, vamos a llegar a lo que es impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? Bueno, es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
vamos a encontrar diferentes tipos de impacto ambiental, pero fundamentalmente los vamos a clasificar con base en su origen. 1. El aprovechamiento de recursos naturales, ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, o no renovables, tales como la extracción del petróleo o del carbón. La contaminación es otro tipo de impacto ambiental. Todos los proyectos que producen algún residuo, peligroso o no, emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación del suelo y otras. También existen otras clasificaciones de impacto ambiental de acuerdo a sus atributos. Si ustedes cuando revisen la literatura, porque de hecho lo tendrán que hacer para que puedan realizar sus actividades, van a ver que hay un mundo de clasificaciones, pero finalmente nos vamos a remitir a estas porque de una o de otra manera, pues estas clasificaciones pues aplican. Entonces, bueno, haciendo una revisión yo dije, bueno, estas son las que más se adecúan, las que más ejemplos les puedo proporcionar y que ustedes van a poder entender. Por ejemplo, un impacto ambiental positivo lo vamos a ver en la reforestación, en las llamadas energías limpias y en el tratamiento de aguas residuales. Un impacto ambiental negativo lo vamos a ver en el agotamiento de los recursos naturales, en el cambio climático, en la contaminación y en la degradación ambiental. El directo es el que es el ejemplo de un impacto ambiental directo, pues son los ruidos molestos por construcción y la explotación minera. Los indirectos tenemos dentro de los ejemplos afectación de las especies por fragmentación de su hábitat y por la acidificación oceánica. Los persistentes, pues bueno, el ejemplo más claro es el del accidente nuclear de Chernobyl. El temporal, por ejemplo, una excavación de zanjas para colocar las tuberías de suministro de agua. Ese es un impacto ambiental temporal. Un impacto ambiental reversible lo vamos a encontrar cuando se reforesta un área dañada por la tala ilegal. Y uno irreversible, pues lo vamos a encontrar en la desaparición de una fuente hídrica, o sea, lago, río, y contaminación oceánica por plástico. Aquí en cuanto a las clasificaciones, pues aquí nos dice a qué se refiere cuando hablamos de un impacto ambiental positivo o negativo, directo o indirecto, persistente, temporal, reversible o irreversible. Lo que yo les acabo de comentar antes son los ejemplos, para que lo tomen en cuenta. Bueno, pues ya hablamos de impacto ambiental. Bueno, el impacto ambiental nos lleva a la contaminación. Sabemos que hay diferentes tipos de contaminación y una de sus tareas, de sus actividades, es investigar, pues, qué es la contaminación. Entonces ya estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando de los efectos, pues ustedes ya más o menos saben qué es la contaminación ambiental. Bueno, y vamos a empezar con la contaminación atmosférica. A esta contaminación también se le llama polución. Es una de las contaminaciones más famosas. Se produce a causa de emisión de sustancias químicas a la atmósfera y afectan directamente la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono, pero existen otros como dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno. ¿Pero de dónde proceden estas sustancias nocivas?
de gases expulsados procedentes de combustibles fósiles, de los desastres naturales como los incendios, la quema de basuras, los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia, la agricultura y ganadería intensiva. Continuamos ahora con la contaminación hídrica. Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos, mar, cuando se liberan los residuos contaminantes. Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, vegetales y por supuesto al hombre, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para su consumo. Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas son algunos de los residuos que afectan a la contaminación del agua, pero también otros de uso doméstico, como los detergentes de lavado de ropa o el vertido del aceite de uso doméstico. Contaminación del suelo. Pues bueno, igual las sustancias químicas que se usan en la agricultura intensiva son las principales causantes de este tipo de contaminación. Pero bueno, obvio no son las únicas. También tenemos las baterías de los teléfonos móviles, los teléfonos que ustedes usan, las pilas o los vertederos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, árboles y cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta su calidad y su productividad. La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación y la ausencia de plantas conduce a la erosión, que a su vez altera la riqueza del suelo. Contaminación acústica. Se produce cuando con cualquier ruido excesivo, ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos de sueño, pérdida de audición e incluso afecciones cardiovasculares, pero también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. La contaminación lumínica se produce principalmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, este tipo de contaminación no compromete la supervivencia de los humanos. Sin embargo, produce enfermedades relacionadas con la visión, alteración de sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos, ya que provoca en animales e insectos problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. Vamos con la contaminación visual. Es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo abierto. Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. El exceso de formas, luces, colores e información hace que no se puedan procesar todos estos datos debidamente. Todo ello perjudica a la salud de los ojos, altera la atención y produce estrés. La térmica. El aumento de la temperatura o calentamiento global. Eso lo estamos sintiendo actualmente. Afecta a los polos y los glaciares. Se calcula que la Antártida ha multiplicado su deshielo por 4 en los últimos 25 años, lo que está provocando consecuencias muy negativas. Entre las más importantes se encuentran la subida del nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios en las corrientes marinas y el clima. No solo eso, también puede provocar la reaparición de enfermedades. Por ahí en algunos videos que he visto nos dice
que bueno, este tipo de contaminación están muy relacionados con las enfermedades que estamos viviendo actualmente. Bueno, hasta aquí hemos repasado los tipos de contaminación ambiental más importantes, pero existen muchos más. En el caso de la radioactiva, está el caso de la radioactiva, la electromagnética, la alimentaria, la química, biológica o genética. Bueno, si se dieron cuenta, cuando estábamos hablando de los tipos de contaminación, no hice énfasis en los efectos de la contaminación ambiental, entre ellos daños en la capa de ozono, lluvia ácida, efecto invernadero, deforestación, degradación de la biodiversidad. Porque la idea es que ustedes tienen que relacionar los efectos de la contaminación con el tipo de contaminación. O sea, estos tipos de efectos, ¿qué tipo de contaminación los genera? La contaminación del agua, del suelo, térmica, acústica, etc. Eso lo tendrán que hacer cuando relacionen en sus actividades sobre contaminación esta parte de la diapositiva, de la información que se presenta en la diapositiva. Bueno, pues llegamos a la parte más importante para ustedes, las actividades a realizar. Hace rato les comenté que yo hice la parte teórica, es una parte muy, muy simple, muy sencilla, hay muchísima información, pero hay que resumir porque pues ustedes tendrán que hacer su parte cuando tengan que investigar. Entonces, pues bueno, a lo que llegamos es sus actividades. Y bueno, como número 1, pues van a tener que investigar. O sea, yo ya les di un breve bosquejo de lo que son los recursos naturales, cómo se clasifican. Ahora lo que se les pide es que pues investiguen, hagan una lectura de este tema de recursos naturales y que realicen un cuadro sinóptico, tomando en cuenta su clasificación. Aquí la maestra les está agregando una imagen donde, pues bueno, la idea general, ¿cuál es la idea general? Hay ideas principales, hay ideas complementarias y dentro de cada de estas ideas complementarias pues están los detalles. Entonces no les digo más porque eso ya es parte de su trabajo. Bueno, también vas a elaborar un mapa conceptual del tema impacto ambiental donde vas a incluir la clasificación de la misma. Si pusiste atención, al inicio te estaba diciendo los tipos de clasificación. Hay muchos, pero bueno, los más, finalmente todos lo reducen a que el impacto ambiental es positivo o negativo, directo o indirecto. Pero hay gente que pues hace una subclasificación y por eso, si ustedes cuando investiguen van a ver que pues cada autor tiene su propia clasificación y solo algunos te dicen cuál es la clasificación, pero nadie te dice, pocos son los que te dicen cuáles son los ejemplos de esa clasificación. Yo ya se los di al inicio, entonces por ahí nada más es cuestión de que vayan organizando su información. Bueno, también vas a elaborar una infografía del tema contaminación, en el cual vas a incluir la siguiente información: tipos de contaminación atmosférica, del suelo, del agua, por ruido y visual. Vas a decir cuáles son los principales componentes químicos, cuáles son los efectos de la contaminación en los ecosistemas y los daños ambientales. A continuación, se te presentan los 4 sitios más destacados para realizar infografías. Puedes revisarlos, ojalá te sean útiles. Pero además, pues la maestra Ángeles pues les sugiere que pues también pueden hacer sus infografías en Word y en PowerPoint, cualquiera que sea. De cualquier forma que la vayan a realizar, pues deben enviárselas a sus maestros en PDF. Les pide que sean creativos. Y bueno, ahí describe 1, 2, 3 y 4, los 4 sitios más importantes, y también les da la opción
de realizar la infografía a mano, la cual podrás realizarla en tu libreta, hojas, en el material que esté a tu alcance. Aquí te dice, pues, que eches a volar tu imaginación. Te pone también un ejemplo de cómo es una infografía, pero como bien lo dice, pues tu imaginación es el límite. Y bueno, pues las evidencias a evaluar. Las evidencias que tendrás que entregarle a tu maestro, ya sea porque se las estás mandando por correo, ya sea porque, no sé, los canales que ellos hayan establecido con ustedes, pues bueno, las evidencias a evaluar son 3. El cuadro sinóptico de recursos naturales, que tiene un valor de 3%, el mapa conceptual de impacto ambiental, que tiene un 4%, y la infografía de contaminación, que tiene un valor del 7%. Para estas evidencias acumulas el 14%. Posteriormente, en los otros temas vas a acumular 16% para hacer un total del 30%. Bueno, sin más por agregar, muchas gracias por la atención. Cuídense, nos estaremos en contacto.